Hemos venido estudiando, recordando aquellos pasajes del Antiguo Testamento que el feminismo evangélico usa como argumentos para empoderar a la mujer a fin de que ella sea también una dirigente dentro de la iglesia de nuestro Señor, que tenga dominio sobre el hombre. Y también hemos visto los pasajes, o estamos viendo los pasajes a los cuales recurren ellos en el Nuevo Testamento. Ya próximo estamos a terminar esta serie de pasajes y hoy vamos a hablar de este aspecto en particular. El argumento sencillo es que las mujeres en el Nuevo Testamento, propietarias de sus casas donde se reunía la iglesia, ellas ejercían el papel de supervisoras de esa iglesia. Colosenses 4:15 nos habla de ninfas. Pablo escribe a la iglesia en Colosas y dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a ninfas y a la iglesia que está en su casa. Hay varios pasajes en el Nuevo Testamento donde leemos nosotros de que la iglesia se reunía en la casa de un hermano o de una hermana, como el caso que estamos citando aquí en Colosenses capítulo 4. Básicamente el argumento es que las mujeres, las casas de las mujeres en donde en el primer siglo se reunía la iglesia, ellas como propietarias de su casa funcionaban como supervisoras. Tenían autoridad, tenían dominio, tenían liderazgo. La señora Linda, en su libro Las mujeres en el ministerio, afirma lo siguiente: María, Hechos 12, Lidia, Hechos 16, Cloé, Primera de Corintios 1, y ninfas, Colosenses 4, eran supervisoras de las iglesias en las casas. Y la razón que la señora Linda da para esto es que el propietario en la época greco-romana estaba a cargo de todos y cada uno de los grupos que se reunían bajo su techo. Ahorita vamos a mirar cada uno de los personajes mencionados en su argumento anterior, o en el enunciado que ella presenta en su argumento. Entonces, según esto, si en el primer siglo, en X pueblo o en X ciudad, se iniciaba la iglesia local en la casa de una hermana, automáticamente le daba a ella la autoridad para ser la supervisora, la dirigente de esa iglesia que se reunía en su casa. Uno de los ejemplos que la señora Linda presenta en su libro es el caso de Jasón, del cual leemos nosotros en Hechos capítulo 17. Vamos a leer lo que dice el contexto. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos,
y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. En el libro de la señora Linda, que es el que estamos presentando aquí como la base de su argumento, ella da el ejemplo de Jasón, quien era el responsable de pagar la fianza. Las autoridades de la ciudad exigieron a Jasón que depositara algo de dinero como garantía, como lo dice el versículo 9. Probablemente como garantía contra cualquier daño, ya fuera a la propiedad o violencia que las autoridades sospecharan que pudiera ocurrir. Pero esto no prueba que Jasón gobernara las reuniones de los cristianos en su casa. Incluso no gobernaba sobre Pablo ni sobre Silas cuando llevaron a cabo las reuniones en la casa de Jasón. La señora Linda quiere hacernos creer aquí que los propietarios de viviendas podían eludir todos los requisitos para ancianos que están en Primera de Timoteo 3 y en Tito capítulo 1, y simplemente en virtud de tener una iglesia reunida en su casa, se convertían en pastores o superintendentes o en ancianos. Solo por el hecho de que la iglesia se reuniera en la casa del dueño. También, la señora Linda quiere que nosotros veamos a Lidia, una mujer que, porque la iglesia se empezó a reunir en su casa, se convirtió en una supervisora de la iglesia en Filipos. Dice Hechos 16. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. La señora Linda, en su libro, ustedes ven ahí en la parte izquierda la cita bibliográfica de su libro, Las mujeres en el ministerio. Quiere hacernos creer que Lidia, una recién convertida y que acababa de ser bautizada, se convirtió en la supervisora de la iglesia en Filipos. Simplemente porque le dijo a Pablo, versículo 15, entrad en mi casa y posad. Leamos nuevamente la cita de la señora Linda. María, Lidia,
Cloé y Ninfas eran supervisoras de las iglesias en las casas. Que porque Pablo entró en la casa de Lidia y posó en ella, y que porque la iglesia empezó entonces en su casa, la iglesia en Filipos, eso la convirtió a ella como propietaria de la casa en supervisora de la iglesia en Filipos. Ahora, una afirmación como esa va más allá de la evidencia que nosotros tenemos en las Escrituras. Ustedes pueden observar, hermanos, cómo este movimiento del feminismo evangélico se pega de cualquier versículo y trata de decir lo que no dice el versículo. No solamente se menciona a Lidia, se menciona también a Cloé. La mención de Cloé como supervisora de una iglesia en su casa, junto con una serie de otros argumentos, con una falta similar de evidencia que lo apoye, hace que esa posición del feminismo evangélico sea muy dudosa. Esos argumentos, o argumentos como este, tienen tan poco apoyo bíblico que lo que estamos observando es que la señora Linda no puede encontrar a ninguna mujer en las Escrituras a quien no quiera reclamar como líder. Y como lo está manifestando aquí en su argumento, simplemente por ser la propietaria una mujer de la casa en la cual se inició la iglesia local en X localidad, automáticamente se convertían en supervisoras de esa iglesia. Solamente un versículo en la Biblia menciona a Cloé. Y es 1 Corintios 1:11, que dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Este es el único versículo que nos habla de Cloé. Es todo lo que dice. No sabemos si los de Cloé significa los amigos de ella, o sus parientes, o sus empleados, o algunos mensajeros enviados por ella, o qué. Pero en el escrito de la señora Linda, en su libro Las mujeres en el ministerio, no hay una pizca de evidencia más allá de lo que dice este versículo. Cloé aparece repentinamente entre las mujeres que, según la señora Linda, era supervisora de la iglesia en su casa. Eso no lo sabemos. La Biblia no nos dice que por el hecho de que una iglesia empezara en la casa de un hermano, si era un señor el dueño de la casa, automáticamente se convirtiera en pastor o en anciano de la iglesia. O si la propietaria era una mujer, que por el mero hecho de que la iglesia se iniciase en su casa y se reuniera en su casa, la convertía en supervisora de esa iglesia.